La noche era silenciosa. Una quietud se asentaba sobre la ciudad como una manta pesada. Thomas Grayson, un hombre tranquilo, de unos 30 años, estaba sentado en el borde de la azotea de su apartamento. El zumbido del tráfico distante debajo proporcionaba un tenue telón de fondo para su soledad. Un ingeniero de software de día. Thomas vivía una vida aislado de los demás, satisfecho con su rutina, pero atormentado por una sensación omnipresente de vacío. Sus ojos cansados escaneaban el cielo nocturno mientras distraídamente agitaba la punta de su cigarrillo y observaba cómo Ember desaparecía en el abismo. Entonces, algo extraño captó su atención. Un rayo de luz turquesa brillante cruzó el horizonte más rápido que cualquier cosa que hubiera visto nunca. Thomas se sentó derecho. Su corazón se aceleró. No era un avión ni un meteorito. La luz bailaba errática y antinatural antes de cambiar de dirección de repente y caer en picado hacia el bosque más allá de la ciudad. No había duda. Algo se había estrellado. El instinto lo llevó a actuar en contra de su mejor juicio. Saltó de la cornisa. Bajó apresuradamente las escaleras y agarró sus llaves. El camino era un borrón. Los pensamientos corrían más rápido que el auto. ¿Qué había visto? ¿Podría haber sido alguna nave militar secreta? Sacudió los pensamientos de su mente, incapaz de explicar el extraño polo que sintió hacia el lugar del accidente cuando llegó al bosque. El inquietante silencio se espesó. Los árboles parecieron cerrarse a su alrededor. Sus ramas se balanceaban de manera antinatural en la leve brisa. Thomas respiró profundamente agarrando su linterna mientras se aventuraba más profundamente en el bosque. Sus botas crujieron sobre las hojas, y el leve olor a quemado llenó el aire. El lugar del accidente no estaba lejos, y pronto el bosque se abrió revelando un cráter brillante en el centro del impacto, rodeado de metal retorcido y escombros. Yacía algo o alguien. La respiración de Thomas se entrecortó. La figura femenina estaba tirada en el suelo. Su piel brillaba bajo la extraña luz. Su cuerpo estaba envuelto en una delicada tela casi translúcida. Su cabello era plateado como un líquido. La luz de la luna fluía por sus hombros y sus ojos grandes y luminiscentes estaban cerrados. Miró. «Helian, ¿estás bien?», susurró acercándose con cautela. De repente sus ojos revoloteó abiertos revelando tonos violeta profundos. Ella parpadeó. Hacia él, desorientada, sus labios se separaron mientras luchaba por hablar humana a ella. Murmuró su voz suave y melódica, pero extraña en contraste. Thomas congeló su corazón palpitante. Nunca había visto nada como ella. Ella innegablemente no era de este mundo, pero algo sobre su habilidad vulnerable lo conmovió. Se arrodilló a su lado. Su mente. Acelerada, no sé qué eres o de dónde eres, pero no te dejaré. Aquí sus ojos se suavizaron y una leve sonrisa adornó sus labios. Por favor, no me dejes. Sola, ella susurró su mano extendiéndose para tocar suavemente su brazo. La sensación que siguió fue eléctrica, como si su toque despertara algo latente dentro de él. Él asintió. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera. Pensar no lo haré mientras la ayudaba a ponerse de pie. Ella se movió con una gracia de otro mundo. Su mirada nunca dejó la suya. El aire entre ellos se sintió pesado con promesas tácitas, pero Thomas no pudo deshacerse de la sensación de que su vida acababa irrevocablemente. Cambió de nuevo en su apartamento. Thomas abrió la puerta haciendo pasar a la princesa alienígena dentro de su presencia. Era surrealista, un ser etéreo en medio de su desordenado espacio mundano. Ella se deslizó silenciosamente examinando su nuevo entorno, sus ojos violetas absorbiendo cada detalle con tranquila fascinación. Thomas sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué la había traído aquí? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Puedes descansar aquí si lo necesitas, dijo torpemente haciendo un gesto hacia el sofá. Su voz se quebró bajo el peso del momento, su mente tambaleándose por la realidad de todo. El alienígena se volvió hacia él, su expresión ilegible. No necesito dormir como tú, pero permaneceré quieta si te... Consuela, respondió suavemente su voz, llevando un eco de otro mundo. Su forma brilló mientras se sentaba, sus movimientos demasiado elegantes, demasiado fluidos para cualquier humano. ¿Cómo te llamas?, preguntó Thomas rompiendo el silencio de la tienda. Mi nombre es Hila, ella.
respondió su tono ahora más ligero. «Y tú eres Thomas Grayson», ella pronunció. Su nombre con extraña precisión, sus ojos fijos en él. «¿Cómo sabes mi nombre?» Él preguntó, su pulso acelerándose, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Tu mente está abierta. A mí, Thomas, veo tus pensamientos, tus miedos, tu amabilidad. Eres diferente». A cualquier humano que haya conocido, Thomas sintió un escalofrío recorrer su columna. No estaba seguro de si estar nervioso o fascinado. «¿Por qué estás aquí, Gira?» «¿Qué pasó?» Su mirada se oscureció. Una tristeza se apoderó de sus rasgos. «Fui perseguida, acosada por aquellos que verían a mi especie destruida. Soy la última de mí. Gente, una princesa sin reino». Hizo una pausa. Su voz vacilante huía a través de las estrellas con la esperanza de encontrar santuario, pero fui derribado antes de que pudiera llegar a un lugar seguro. El corazón de Thomas picó por el peso de sus palabras. Él nunca había sido alguien que creyera en grandes destinos o aventuras cósmicas. Pero aquí, ella era una princesa alienígena sola y varada, buscando refugio en la tierra. «Te ayudaré», dijo firmemente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «Lo que sea necesario. Me aseguraré de que estés a salvo». Los ojos de Hila se iluminaron, y por primera vez desde su llegada, ella parecía realmente en paz. «Gracias, Thomas Grayson. Sabía cuando me encontraste que eres diferente a Together We Will Survive». Thomas sintió un extraño calor inundar su pecho. Ante sus palabras siempre había sido solo otro tipo común. Pero ahora, en presencia de esta princesa alienígena, sintió que algo se agitaba dentro de él. Un sentido de propósito asintió, aunque la gravedad de su promesa pesaba fuertemente sobre sus hombros. «Deberíamos mantenernos discretos por un tiempo», dijo Tas mirando nerviosamente hacia la ventana donde la ciudad colgaba más allá del cristal. «No sé quién podría estar buscándote, pero si alguien te disparó, significa que probablemente esté cerca». Hila asintió con su expresión tranquila pero concentrada. «Tu mundo no me resulta familiar, pero siento que el peligro persiste. Si queremos permanecer invisibles, debemos movernos con precaución, Thomas», asintió caminando por el pequeño apartamento, mientras su mente corría con posibilidades. Las autoridades no serían el único problema. Estaba el asunto de cómo mantener oculta a Hila y qué hacer con el hecho de que ella pudiera leer sus pensamientos. Esa parte todavía lo inquietaba. No le había dicho mucho, pero ella sabía más de lo que cualquier extraño debería, y él se preguntó qué tan profundo podría llegar en su mente, como si sintiera su inquietud. Hila habló de nuevo. «No me meteré en tu mente sin tu consentimiento, Thomas. Entiendo la santidad de la privacidad entre tu gente». Sus ojos violetas se suavizaron. «Me has mostrado amabilidad. Respetaré tus límites, Thomas». Le dio una débil sonrisa, agradecido por su consideración. «Gracias, Elira, es mucho para asimilar, ya sabes, extraterrestres, batallas espaciales». Todo esto inclinó la cabeza, su cabello plateado atrapando la tenue luz de su apartamento. «Es mucho para ti, pero eres más fuerte de lo que sabes. Los humanos tienen una resiliencia que sorprende incluso a las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Tu especie siempre nos ha intrigado, incluso desde lejos». Thomas parpadeó. «¿Quieres decir que has estado observando a los humanos?» Ella asintió, su expresión pensativa. «No solo yo, muchas civilizaciones han observado a tu gente, algunas con curiosidad, otras con intenciones más maliciosas». Su mirada se oscureció de nuevo, como si el recuerdo del destino de su gente la persiguiera. «Pero mi gente admiraba tu espíritu. Es por eso que yo busco refugio aquí». Thomas se hundió en una silla, la enormidad de sus palabras hundiéndose en ella. «Así que, ¿qué hacemos?» «Ahora planeamos», dijo él suavemente, sus ojos afilados con determinación. «Mis enemigos vendrán. Son implacables y no se detendrán hasta que me tengan. Debemos estar preparados, Thomas». Respiró profundamente. No estaba seguro de cómo prepararse para una cacería alienígena, pero algo en la presencia de Hill le hizo sentir que podía resolverlo. Tenía que hacerlo. Ella no tenía a nadie más. Y por razones que no podía explicar completamente, estaba dispuesto a arriesgarlo todo para protegerla mientras estaban sentados en Minamensibonma. La tenue luz del apartamento, un vínculo improbable, comenzó a formar un vínculo forjado en el miedo. La supervivencia y la confianza tácita que había comenzado a florecer entre ellos, aunque eran de mundos diferentes.
Sus destinos ahora estaban entrelazados, y juntos enfrentarían lo que viniera después la luz del sol de la mañana siguiente. Se filtró a través de las delgadas cortinas del apartamento de Thomas, arrojando un suave resplandor a través de la habitación. Thomas se despertó. En el sofá parpadeando para alejar los restos del sueño por un breve momento, había olvidado los eventos de la noche anterior y casi se sintió como un sueño extraño hasta que vio a Hila de pie, cerca de la ventana, su mirada fija en el horizonte. ¿Dormiste algo?, preguntó. Aturdido, sentándose y frotándose los ojos, ella se volvió hacia él, su expresión calmada. Y serena, como mencioné antes, no necesito dormir como tú. He estado observando tu ciudad. Es diferente a todo lo que he conocido hasta ahora. Hay una belleza en ella. Su voz tenía un asombro tranquilo, como si incluso los aspectos más mundanos de la tierra fueran fascinantes para su perspectiva alienígena. Thomas se estiró tratando de sacudirse la rigidez en su cuerpo. Sí, bueno, supongo que no está mal para aquí arriba, solo espera hasta que tengas que lidiar con el tráfico o el ruido. Se rió suavemente, aunque su mente rápidamente regresó a la realidad de su situación. Entonces, ¿cuál es el plan? No podemos quedarnos aquí para siempre. La mirada de Hila se volvió más seria. Tienes razón. No puedo permanecer oculta por mucho tiempo. Mis enemigos eventualmente me rastrearán hasta esta ubicación. Debemos encontrar una manera de irnos, pero necesitaré contactar a los aliados si aún existe alguno, Tom. Thomas frunció el ceño. ¿Aliados? ¿Quieres decir más de tu gente? Ella sacudió su cabeza lentamente. No, mi gente se ha ido, pero hay otros en la galaxia, simpatizantes rebeldes que se oponen al imperio que me caza. Sin embargo, contactarlos es peligroso. Si somos interceptados, podría llevarlos directamente a nosotros. Thomas pensó por un momento, su mente corriendo con posibilidades. Bien. Entonces necesitamos salir de la ciudad, encontrar un lugar donde podamos hacer contacto de manera segura, pero ¿cómo nos movemos sin llamar la atención? El LRA inclinó su cabeza, su agudo intelecto ya en funcionamiento. Tu gente tiene métodos de disfrazar identidades. Si tienes tecnología para comunicarte, quizás hay una manera de usar estas herramientas para nuestro beneficio. Disfraces como identificaciones falsas y cosas. Thomas se rascó la barbilla. Sí podríamos ser capaces de hacer algo como eso, pero es arriesgado. Si nos atrapan las autoridades, comenzarán a hacer preguntas. Los ojos de Nera brillaron con determinación. El riesgo es inevitable, pero debemos tener cuidado. El imperio no mostrará misericordia a quienes me ayuden. Thomas sintió una punzada de miedo en su estómago. No solo estaba lidiando con algunos refugiados espaciales al azar. Estos eran enemigos con el poder de destruir civilizaciones enteras. Todavía algo sobre Il. La presencia le dio coraje. Ella no parecía el tipo de persona que se rendía fácilmente. Y si ella podía enfrentarse a estas fuerzas, tal vez él también pudiera. Conozco a un tipo, Thomas dijo. De repente la idea, formándose en su mente. Es un genio de la tecnología. Tipo fuera de la red. Si alguien puede ayudarnos con identificaciones falsas o hackear sistemas de comunicación. Es él. Los ojos de H se limpiaron de esperanza. Entonces debemos ir con él. Cuanto antes nos vayamos mejor, Thomas. Se puso de pie poniéndose una chaqueta. Está bien, pero tendremos que tener cuidado si alguien nos está observando. No queremos avisarles. Ubi asintió, su gracia todavía intacta, incluso frente al peligro. Seguiré tu ejemplo, Thomas. Grayson. Confío en ti. Sus palabras enviaron otra oleada de calidez a través de él. A pesar de todo. A pesar del miedo. La ONU. Certeza. Sentía una extraña sensación de propósito. Tal vez ya no era solo un tipo normal. Tal vez solo tal vez. Podría ser el tipo de persona que podría proteger a alguien como Ilra. Vamos a movernos, dijo, agarrando sus llaves y, encaminándose hacia la puerta, se abrieron paso por las calles de la ciudad, siguiendo los callejones tranquilos y evitando las áreas más concurridas. Gira mantuvo su capucha baja sobre su rostro, su piel brillante oculta bajo los pliegues de la tela. Thomas se mantuvo alerta, sus ojos escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de peligro.
No estaba seguro de qué tipo de enemigos eran sus perseguidores, pero sabía que no podían permitirse el lujo de ser descuidados cuando llegaron a las afueras de la ciudad. Thomas llevó a Hila por un callejón angosto y subió un tramo de escaleras hasta un pequeño apartamento anodino. Llamó 2 veces a la puerta y luego se detuvo golpeando su pie nerviosamente. Después de unos momentos tensos, la puerta se abrió con un crujido y reveló a un hombre desaliñado con cabello salvaje y anteojos gruesos. «Thomas, ¿qué diablos estás haciendo aquí?», preguntó el hombre con su voz, una mezcla de sorpresa y sospecha. «Oye, Max», dijo Thomas con su lengua, casual pero urgente. «Necesito un favor grande». Max levantó una ceja y miró detrás de Thomas al hombre encapuchado. «Figura de Hila, que es tu amiga. Digamos que está en problemas y necesitamos desaparecer por un tiempo, Thomas», respondió. «Creo que puedes ayudar». La mirada de Max se detuvo en Hila por un momento antes de... Se encogió de hombros. «Depende de qué tipo de problema estemos hablando, del tipo que involucra a los imperios intergalácticos cazándonos», dijo Thomas. Los ojos de Max se abrieron de par en par. «¿Santo? Oh, vale, entren los dos. Pero esto les va a costar dinero». «¿Han entrado?» Thomas sabía que estaban un paso más cerca de sobrevivir, pero con cada momento que pasaba, el peligro crecía. La caza ya había comenzado y el tiempo se estaba acabando. El apartamento de Max era un caos desordenado. Cables y aparatos esparcidos por todas las superficies. El olor a café viejo y circuitos quemados flotaba en el aire, pero se sentía como un santuario en comparación con el peligro del que huían. Max cerró la puerta detrás de ellos. Su frente se erosionó en concentración mientras evaluaba rápidamente la situación. «Así que Imperio Intergaláctico H», dijo Max con voz cargada de escepticismo mientras se frotaba la nuca. «No estás bromeando, ¿verdad?», Thomas negó con la cabeza. «Esta vez no, hombre, ella es real, son reales y estamos en un lío que nos supera». La mirada de Max se desplazó hacia Hila, quien se quedó en silencio cerca de la puerta, sus ojos violetas. Lo miraban con tranquila intensidad. «Bien, entonces, ¿qué es exactamente lo que necesitas de mí? Si lo que quieres es desaparecer, eso es una cosa, pero si estamos hablando de contactar con extraterrestres o hackear sistemas, necesito detalles». Lyra dio un paso adelante, su voz calmada pero autoritaria. «Necesitamos identidades falsas para evadir a quienes nos persiguen, pero más importante aún, necesitamos un medio seguro de comunicación. Debo contactar a mis aliados, pero no podemos arriesgarnos a ser expuestos». «Max, denuncia. Eso es una tarea difícil. Las identificaciones falsas son factibles, pero la comunicación extraterrestre segura, te das cuenta de que eso no es exactamente algo que puedas improvisar con tecnología terrestre, ¿cierto?». Delra inclinó la cabeza ligeramente, su expresión pensativa. «Tu tecnología puede ser primitiva en comparación con lo que estoy acostumbrada, pero creo que se puede adaptar si tienes la capacidad de encriptar transmisiones. Podemos hacer uso de ella». Max se rascó la barbilla, claramente intrigado a pesar de su vacilación anterior. «Está bien, déjame ver qué tengo». Se movió a su escritorio y comenzó a hurgar entre pilas de partes electrónicas. «Puedo montar un descodificador de señal y tal vez acceder a algunos canales profundos. Pero si alguien realmente te está buscando, especialmente alguien con rastreo de alta tecnología, es solo cuestión de tiempo, antes de que se den cuenta». Thomas miró a Hila preguntándose cuánto tiempo realmente tenían. «¿Cuánto tiempo crees que podemos permanecer fuera de su radar?». Los ojos de Vli R se oscurecieron no mucho. «Los cazadores del Imperio son implacables. Si sospechan que estoy en este planeta, lo destrozarán pieza por pieza hasta que me encuentren. Debemos ser rápidos y precisos». Max dejó escapar un suspiro mientras soldaba 2 cables juntos. El leve olor a metal quemado llenaba la habitación. «Bueno, haré lo mejor que pueda. Puedo hacerte identificaciones fantasma y descodificaré la señal cuando intentes contactar a tu gente. Pero si están usando algo más allá de lo que tiene la Tierra, tendremos suerte si tenemos un día o 2. Thomas sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «¿Eso no es mucho tiempo?». «No», Ella asintió suavemente. «Pero tendrá que ser suficiente». Max trabajó en silencio durante las siguientes horas, su concentración completamente absorbida por la tarea en cuestión.
Thomas lo observó con creciente ansiedad la realidad de la situación, presionándolo como un peso del que no podía escapar. Gira, por otro lado, permaneció serena de pie cerca de la ventana y, observando la calle de abajo con una vigilancia silenciosa. Finalmente, Max se enderezó. Se secó el sudor de su frente. Muy bien. Tengo 2 juegos de identificaciones para ti. Deberían pasar cualquier escaneo básico de la Tierra, pero no se los vayas mostrando a nadie. Oficial, en cuanto al dispositivo de comunicación, lo he preparado para que rebote la señal. A través de múltiples canales te dará algo de tiempo, pero no puedo garantizar nada. Lyra dio un paso adelante inspeccionando el pequeño dispositivo en la mano de Max. Sus dedos lo rozaron ligeramente. Su expresión ilegible bastará, dijo su voz con una nota de gratitud. Lo has hecho bien, Max. Gracias, Max. La despidió con un saludo. Sí, bueno, no estoy haciendo esto por la bondad de mi corazón. Me debes una gran, Thomas. Se rió entre dientes. Te lo compensaremos. Lo prometo, pero primero necesitamos averiguar. ¿A dónde vamos a continuación? Tira se volvió hacia Thomas y su expresión se suavizó un poco. Hay un lugar al que podemos ir. Un área remota lejos del alcance de ciudades y miradas indiscretas. Si podemos alcanzarla, puedo intentar contactar con mis aliados. Sin miedo a ser detectados de inmediato remoto, Thomas levantó una ceja. ¿De dónde estamos hablando? Una cadena montañosa al norte está aislada y escasamente poblada, nos ofrecerá cierta medida de protección mientras establecemos contacto. Max asintió ya. Reunir el equipo que necesitarían suena como un plan sólido, pero recuerda que en el momento en que envíes esa señal, sabrán que hay alguien ahí afuera. Incluso si no lo rastrean hasta la ubicación exacta, será solo cuestión de tiempo. Antes de que comiencen a buscar Thomas, sintió que el peso de la situación se asentaba sobre sus hombros. Una vez más estaban jugando un juego peligroso, y las probabilidades estaban en su contra, pero no había vuelta atrás. Ahora había hecho una promesa de ayudar a Lyra y no estaba dispuesto a romperla. Nos moveremos esta noche, Thomas dijo con voz firme. Con resolución, sal de la ciudad antes de que alguien se dé cuenta. Y Lyra asintió, sus ojos six, encontrándose con los de él con una extraña intensidad tranquila. Confío en ti, Thomas Grayson. Juntos sobreviviremos. Con su plan en marcha, Thomas sintió una oleada de determinación. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero por primera vez en su vida sintió que tenía un propósito. Algo más grande que él mismo. Miró a Hila sabiendo que pasara lo que pasara. A continuación, sus destinos ahora estaban unidos. La noche se acercaba y con ella, la verdadera prueba de su supervivencia. Mientras la noche descendía sobre la ciudad, Thomas e Ileris estaban en el umbral del apartamento de Max, listos para embarcarse en su viaje hacia lo desconocido. Las calles estaban tranquilas a salvo del zumbido ocasional de los autos que pasaban. Max le entregó a Thomas una pequeña mochila llena de elementos esenciales, incluido el dispositivo de comunicación codificado. Aquí está todo lo que necesitarás, Max, dijo mirando entre los dos. Mantén la cabeza baja y no te detengas por nada. Si alguien pregunta, ¿son solo otra pareja en un viaje por carretera? Me quedaré atrás y monitorearé lo que pueda desde aquí, pero una vez que esa señal salga no podré ayudar mucho. Thomas asintió con la cabeza, su corazón acelerado por la anticipación y una persistente sensación de peligro. Gracias, Max, te debemos mucho. Max lo despidió con un gesto media sonrisa. Ya sabes, no estoy haciendo esto por caridad, solo para permanecer con vida el tiempo suficiente para que valga la pena. Thomas se rió nerviosamente antes de mirar a Lyra, que estaba mirando hacia las calles oscuras. Parecía tranquila, casi serena, pero había una intensidad inconfundible debajo de su exterior compuesto. Vamos a movernos, dijo Elra. Suavemente su voz llevaba una urgencia tranquila. Juntas se deslizaron hacia la noche mezclándose con las sombras mientras se abrían paso a través de la ciudad. Las calles se vaciaron a medida que se alejaban del centro. Los edificios imponentes reemplazados por casas más pequeñas y espacios abiertos. Thomas mantuvo sus ojos al frente, cada músculo de su cuerpo tenso, listo para cualquier cosa mientras llegaban a las afueras de la ciudad. Thomas finalmente se permitió relajarse un poco. La tensión en su pecho se elevó, aunque no completamente. Estaban un paso más cerca de la seguridad, pero
El peligro todavía se cernía sobre ellos, así que exactamente, ¿a dónde nos dirigimos?, preguntó Tom. Rompiendo el silencio las montañas, Ira respondió su mirada fija en el horizonte. Hay un lugar donde podemos escondernos, un lugar donde el alcance del imperio no puede extenderse. Fácilmente es remoto, pero puedo hacer contacto con mis aliados desde allí. Thomas asintió, aunque una parte de él se preguntaba cuán seguros estaban realmente. ¿Crees que tu gente podrá ayudarnos? Delra se quedó callada por un momento antes de responder. Eso, espero, pero incluso si responden tomará tiempo, que quizás no tengamos. Thomas tragó saliva. Bien, cruzaremos ese puente cuando lleguemos. Continuaron en silencio por un rato. El aire fresco de la noche los envolvía como un sudario. Cuanto más viajaban, más aislado se volvía el paisaje con solo el distante zumbido del viento y el ocasional susurro de las hojas para acompañarlos mientras el camino serpenteaba hacia las montañas. Thomas se encontró con su mente divagando, miró a Illyra que caminaba a su lado con un aire de gracia y propósito. A pesar de todo, parecía inquebrantable su calma. Casi de otro mundo, no pudo evitar preguntarse qué estaba pensando. Realmente, estás sorprendentemente tranquila. Sobre todo esto, dijo Thomas, su voz cortando el silencio. Elra lo miró con su violeta, ojos brillando en la tenue luz. He vivido peores, Thomas. Mi gente hemos soportado mucho sufrimiento, mucha pérdida. Nací en un mundo de conflicto y caos. Esto para mí es simplemente otro desafío. Thomas levantó una ceja. Otro desafío. Haces que suene como si solo fuéramos a dar una caminata. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No quiero restarle importancia al peligro, pero el miedo no es algo que permita que me controle, es una herramienta, un arma para ser usada solo cuando sea necesario. Thomas sacudió la cabeza con incredulidad. Desearía tener tu confianza. Tienes más de la que crees. Ella, respondió su voz suavizándose. Podrías haberte alejado cuando me encontraste, pero elegiste ayudar. Eso habla de una fuerza que la mayoría de los humanos no poseerían. Sintió un rubor subir a sus mejillas, aunque rápidamente miró a otro lado. No sé si es fuerza, tal vez, solo estupidez, tal vez, dijo Illyra, su tono burlón, pero es una especie de valentía. No obstante, caminaron en silencio otra vez, pero esta vez fue uno más cómodo. Thomas sigiló una extraña sensación de camaradería formándose entre ellos, algo más profundo que las circunstancias que los habían unido después de horas de caminar. Los imponentes picos de las montañas finalmente se alzaron en la distancia. La luz de la luna bañó el terreno rocoso con un brillo plateado que proyectaba largas sombras. En el suelo. Ya casi llegamos, dijo Yrra, su voz teñida de alivio. Thomas la miró notando la tensión sutil en su postura. Siempre estaba serena, pero ni siquiera ella podía ocultar el peso de su situación para siempre. De repente un sonido distante captó la atención de Thomas. Se congeló levantando una mano para detenerse. Illyra, ¿escuchaste eso? Los ojos de Illyra se entrecerraron. Sus sentidos se agudizaron de inmediato. Se quedaron quietos por un momento, escuchando atentamente. Allí estaba otra vez, un leve sonido mecánico de trabajo que se hacía más fuerte a cada segundo que nos encontraban. Yrra susurró en voz baja y urgente. El corazón de Thomas latía con fuerza en su pecho. ¿Qué hacemos? Sin dudarlo, Elra lo agarró del brazo y tiró de él. Hacia la línea de árboles corremos. Corrieron a través de la densa follaje, el sonido de los perseguidores acercándose detrás de ellos. Los pulmones de Thomas ardían mientras se esforzaba por seguir el ritmo de Illyra, que se movía con una velocidad y agilidad casi antinaturales. Podía escuchar el sonido cada vez más fuerte, acercarse hasta que se sintió como si estuviera justo encima de ellos, justo cuando Thomas pensaba que no lo lograrían. Yrra viró bruscamente a la izquierda, arrastrándolo hacia un pequeño barranco. Cayeron por la pendiente y aterrizaron duro pero ocultos a la vista. Thomas jadeante se presionó contra la pared rocosa tratando de estabilizar su respiración. Illyra se agachó a su lado. Sus ojos escanearon los cielos por encima del sonido de los drones que pasaban, por encima dando vueltas durante unos momentos, antes de desvanecerse gradualmente en la distancia.
No podemos quedarnos aquí. Elra susurró su voz, apenas audible. Enviarán más. Thomas asintió todavía recuperando el aliento. ¿A dónde vamos ahora? Ella lo miró con su expresión feroz con determinación. Sobreviviremos. No tenemos otra opción. Y con eso siguieron adelante. En la noche, sabiendo que la verdadera lucha por sus vidas estaba a punto de... El viento frío aulló mientras Thomas e Hila avanzaban por el terreno accidentado. Cada paso se sentía más pesado. Sus cuerpos estaban cansados por la persecución implacable. Pero ninguno podía darse el lujo de detenerse. Los drones en movimiento podrían haberlos perdido por ahora. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que sus rastreadores se reagruparan. Habían dejado atrás la ciudad y las montañas. Se alzaban amenazadoramente en la distancia. Sus picos irregulares apenas visibles a través del cielo oscurecido. El aire era más fino aquí y la sensación de aislamiento crecía con cada minuto que pasaba. ¿Cuánto más lejos? Thomas preguntó con su voz. Orar por el agotamiento no muy lejos. Ahora Elra respondió con un tono firme a pesar de su terrible situación. Hay un sistema de cuevas más adelante donde podemos refugiarnos. Está bien escondido de la vigilancia aérea. Thomas la miró maravillándose de cómo parecía tan serena. A pesar de todo, se movía con un propósito. Sus ojos violetas escaneaban los alrededores con una intensidad tranquila que lo hacía sentir más seguro de lo que tenía derecho, pero sabía que no debía relajarse. Estaba lejos de estar fuera de peligro. Peligro mientras se acercaban a la ladera rocosa Hila. De repente detuvo sus ojos. Entrecerrando espera, susurró haciéndole señas para que se quedara quieto. Thomas se tensó. Escuchando atentamente el sonido del viento llenó el aire, pero debajo de él, algo, más un leve zumbido rítmico demasiado constante para ser natural. «Están aquí», Hila dijo, su voz apenas audible. Thomas sintió que su corazón ya se hundía. HCRA no respondió. En cambio, agarró su brazo y lo empujó detrás de una gran roca. «Tenemos que ser inteligentes. Estos no son drones ordinarios, pueden detectar firmas de vida, patrones de calor. Tenemos que enmascarar nuestra presencia». La mente de Thomas corrió. ¿Cómo hacemos eso? La mano de Vira se movió rápidamente alcanzando la pequeña cartera que había llevado consigo. Sacó un pequeño disco metálico, más grande que una moneda. «Esto interrumpirá sus sensores», explicó presionándolo. En su mano, sosténgalo cerca de su cuerpo, enmascarará su calor y salida de energía. Por un corto tiempo, Thomas miró el dispositivo y luego de nuevo a Hila. «¿Y qué hay de ti?» «Tengo mis propios métodos», dijo con una leve sonrisa, pero su expresión era seria. «Manténgase agachado. Muévase, solo cuando sea necesario y sígame de cerca con eso». Y Lyra comenzó a moverse. De nuevo, esta vez con más cautela, Thomas la siguió agarrando el dispositivo, firmemente, mientras se agachaba manteniéndose a las sombras de las rocas y los árboles. El ruido de los drones se hizo más fuerte cerca, y la tensión en el aire era palpable. De repente uno de los drones flotó a la vista sobre ellos. Era metálico, elegante y amenazante, su sensor, como un ojo rojo, escaneando el área con una precisión espeluznante. Thomas contuvo la respiración, presionándose contra la roca fría. Rezando para que el dispositivo funcionara, el dron se detuvo por un momento como si sintiera algo, pero luego se movió, siguió adelante continuando su patrón de búsqueda. Thomas exhaló lentamente, su corazón latía en sus oídos. «Vamos», susurró Elra. Instándolo a avanzar, se arrastraron por la ladera. Sus movimientos lentos y deliberados. La cueva no estaba lejos ahora, pero cada paso se sentía como una batalla contra el tiempo. Otro dron se abalanzó bajo sus sensores, barriendo el suelo a solo unos pies de donde Thomas se agachó y sintió una gota de sudor rodar por su frente, a pesar del frío. Esto estaba demasiado cerca finalmente después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Llegaron a la entrada de la cueva. Era pequeña, casi escondida entre las rocas irregulares, pero lo suficientemente grande para que pudieran pasar. Delra le hizo un gesto a Thomas para que entrara primero, y él se revolvió dentro de su cuerpo picando de alivio Hila. La siguió de cerca su grácil figura deslizándose en la oscuridad sin un sonido dentro de la cueva. Estaba fresco y seco. Sus paredes lisas e intactas por el tiempo. El único sonido era el de la respiración y, por primera vez desde que huyeron de la ciudad, Thomas
Sintió una pequeña medida de seguridad. Deberíamos estar seguros aquí al menos. Por un rato, dijo Elra con voz baja pero firme. Thomas se sentó pesadamente contra la pared, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento que había estado acumulando. No sé cuánto más de esto puedo soportar, admitió pasándose una mano por el cabello húmedo. ¿Cómo lo haces? Deira se sentó. A su lado, su mirada se suavizó. Fui criado en un mundo de peligro constante. Mi gente fue perseguida. Nuestras ciudades fueron destruidas. Nuestra existencia misma amenazada a cada paso. La supervivencia se convirtió en una segunda naturaleza. Thomas la miró de verdad y por primera vez vio el peso que llevaba. No era solo un peligro físico al que se enfrentaba, era la pérdida de todo lo que alguna vez había conocido. Su gente, su hogar, su reino, había perdido más de lo que él jamás podría imaginar. No sé cómo lo manejas, dijo Thomas en voz baja, pero me alegro de que estés aquí. Los ojos de Thea se encontraron con los suyos, y por un breve momento su expresión cautelosa vaciló. «Me das esperanza». Thomas Grayson dijo en voz baja. Humanos, eran tan frágiles pero tan resistentes frente a probabilidades abrumadoras. Aún eligen luchar para protegerlo. Es inspirador. Thomas no estaba seguro de cómo responder a eso, pero antes de que pudiera hablar, los ojos de Il se dirigieron a la entrada de la cueva. Su cuerpo se tensó. «Vienen», susurró. El estómago de Thomas se hundió. «Pero nosotros, la lira, el infierno de la mano, silenciándolo. Aún no nos encontrarán, pero no podemos quedarnos aquí escondidos por mucho tiempo». Se mantuvo firme con su postura con determinación. «Necesitamos adentrarnos más. En la cueva. Hay otra salida, pero es peligrosa». «¿Estás listo?» Thomas se puso de pie, olvidó la fatiga. «Vamos juntos». Se aventuraron más profundamente en la cueva. La oscuridad se cerraba a su alrededor a medida que el sonido de los drones que se acercaban se hacía más fuerte una vez más cuando Thomas e Hila se aventuraron más profundamente en la cueva. El aire se volvió más frío y los débiles ecos de los drones afuera se volvieron distantes. La caverna se retorcía y giraba. Sus oscuros y estrechos pasadizos estaban iluminados solo por el débil resplandor que emanaba de Hila. Su forma brillaba débilmente en la tenue luz. Thomas no pudo evitar maravillarse de lo extraña y, sin embargo, extrañamente familiar que se sentía. «La salida es por aquí», Yera susurró su voz cortando la quietud. Señaló hacia una pequeña abertura en el otro extremo del túnel. «Conduce al otro lado de la montaña, pero es peligroso». Thomas miró hacia la oscuridad, sintiendo un nudo apretado de ansiedad formándose en sus entrañas. «Peligroso, como el camino es inestable». Elra explicó que si hacemos demasiado ruido o nos movemos demasiado rápido, el camino es inestable. Las rocas de arriba podrían derrumbarse, pero si nos quedamos aquí los drones eventualmente nos encontrarán. Thomas asintió. Comprendiendo el peso de la decisión, no había elección. Tenían que seguir avanzando, liderar el camino, dijo su voz. Firme a pesar del creciente miedo en su pecho, Lyra los guió hacia adelante moviéndose con la misma gracia fluida que había mostrado a lo largo de su viaje. Cada paso que daba era preciso. Sus pisadas casi silenciosas. Thomas la siguió de cerca imitando sus movimientos lo mejor que pudo. Las paredes de la cueva presionaron a su alrededor y el sonido de su respiración parecía hacer eco más fuerte de lo que debería mientras se abrían paso a través del estrecho pasaje. Thomas sintió un estruendo bajo sus pies. Se congeló su corazón. Latía con fuerza. Gara abrió los ojos de par en par. «Tengan cuidado, el suelo está cambiando». Justo cuando ella habló, una pequeña sección del techo se derrumbó enviando guijarros y polvo cayendo a su alrededor. Thomas se protegió la cara con su brazo. Su mente acelerada necesitaban moverse, pero un paso en falso podría provocar un colapso total. «Sigan adelante», y la instó su voz apenas por encima de un susurro. Continuaron. Adelante, cada movimiento medido. El estruendo persistió, pero se las arreglaron para navegar por el traicionero camino sin más incidentes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergieron del estrecho túnel hacia una cámara más grande. La cámara era enorme, con imponentes estalagmitas y brillantes formaciones minerales que cubrían las paredes. Una luz tenue entraba desde una grieta distante en el techo, iluminando el espacio con un resplandor espeluznante. Pero lo más importante es que Thomas podía ver la abertura de la que Hila había hablado
una salida estrecha en el extremo más alejado de la cueva, donde casi estaba allí. Dijo que su voz estaba teñida de alivio justo cuando comenzaron a abrirse camino hacia la salida un vino mecánico agudo resonó en la cueva. La sangre de Thomas se heló el zumbido. Tid los encontró. Lyra giró sus ojos entrecerrando los ojos. Debemos apresurarnos sin un momento de dudar. Echaron a correr hacia la salida mientras el sonido de los drones se hizo más fuerte. El corazón de Thomas latía con fuerza en su pecho. Sus piernas ardían por el esfuerzo. El suelo debajo de ellos temblaba y comenzaron a formarse grietas en el techo de arriba. «No vamos a lograrlo», gritó Thomas con voz tensa por el pánico. «Lo lograremos», dijo Lyra con firmeza. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Sigue adelante». Los drones aparecieron en la entrada. Habían pasado por sus sensores rojos, brillando como ojos de fuego en la oscuridad. Thomas sintió una oleada de adrenalina mientras se esforzaba más, corriendo hacia la salida con todo lo que tenía. Justo cuando llegaron a la boca de la cueva, un estruendo ensordecedor sonó detrás de ellos. El techo cedió, haciendo que enormes rocas cayeran. Thomas se lanzó hacia adelante, lanzándose por la salida cuando la cueva se derrumbó detrás de ellos. Golpeó el suelo con fuerza, rodó sobre su espalda y jadeó para respirar. Killra estaba a su lado en un instante, sus manos agarrando sus hombros. «¿Estás herido?», preguntó con voz frenética. Thomas negó con la cabeza, tratando de recuperar el aliento. «Estoy bien», se las arregló para decir. Su pecho se agitó. Su cuerpo temblaba por la llamada que había estado demasiado cerca. Lara se quedó de pie, sus ojos escaneando sus alrededores. «No podemos quedarnos aquí», dijo con urgencia. «El colapso puede haberlos retrasado, pero no los detendrá por mucho tiempo». Thomas luchó por ponerse de pie, su cuerpo le dolía. «¿A dónde vamos ahora?». La mirada de Lyra se suavizó cuando lo miró. «Hay un antiguo santuario escondido en lo profundo de las montañas. Alguna vez fue un lugar de refugio para mi gente. Si podemos llegar, estaremos a salvo por un tiempo». Thomas asintió, aunque el cansancio lo estaba agobiando. Lideró el camino durante horas. Caminaron por el duro terreno de las montañas. El frío les mordía la piel. El cielo nocturno había descendido por completo. Las estrellas de arriba titilaban levemente, distantes e indiferentes a las luchas de los de abajo. Hila se movió con un propósito. Su determinación nunca vaciló, pero Thomas podía sentir la tensión que lo agobiaba. Finalmente, llegaron a un claro en la base de un acantilado, y allí, enclavado entre las rocas, estaba el santuario. Hila había hablado. De ella era una simple estructura de piedra antigua y desgastada, pero irradiaba una tranquila sensación de paz. «Esto es todo», Hila dijo suavemente, su voz llena de reverencia. «Estamos a salvo aquí». Thomas se desplomó en el suelo demasiado cansado para hablar. Cerró los ojos dejando que la tensión lentamente se drenara de su cuerpo. Por primera vez desde que este viaje loco había comenzado, se permitió sentir un rayo de esperanza. Hila se arrodilló a su lado, su mano descansando suavemente sobre su brazo. «Has hecho más por mí de lo que jamás podría haber pedido», dijo. «Silenciosamente estoy en deuda contigo, Thomas Grayson». Thomas abrió los ojos encontrando su mirada. «No hice esto por una deuda», respondió su voz cansada, «pero sincera lo hice porque no podía dejarte enfrentar esto sola». Hila sonrió, sus ojos brillando con gratitud. «Eres un humano extraordinario», dijo suavemente, «más fuerte de lo que sabes cómo». La noche avanzaba. Thomas e Hila descansaron en el santuario, la amenaza de los drones temporalmente olvidada por ahora. Estaban a salvo y en el otro habían encontrado un vínculo improbable, uno forjado en fuegos de supervivencia y confianza, pero ambos sabían que esto era solo el comienzo. Los enemigos que perseguían a Hilera no se detendrían, y Thomas se había convertido en parte de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, lo que fuera que viniera después. Lo enfrentarían juntos por ahora, aunque bajo las tranquilas estrellas encontraron paz al saber que ya no estaban solos.